En este momento tenemos una situación de empobrecimiento de las economías familiares, donde los padres, al no tener los suficientes recursos, no envían a los niños y a los jóvenes a las escuelas, porque les están cobrando desde el arreglo de las instalaciones. Esas son barreras que impiden que los niños y los jóvenes vayan a las unidades educativas, se eduquen. Así que vamos a garantizar que vamos a eliminar esas barreras para que la responsabilidad de los padres sea enviar a nuestros niños y jóvenes a las unidades educativas. Me tiene distraída y hay una señora de Canuto. Muchas gracias por su cariño. Gracias. Yo soy de una parroquia que se llama Canuto, que es parroquia de Chone, crecí en el campo y por eso, gracias, y por eso me enfoco tanto en la educación pública. Porque así vengo de una familia campesina, ya que me distrajo, vengo de una familia campesina, vengo de una familia de agricultores, vengo del campo, de una parroquia pequeñita. Cuando yo era pequeñita no había ni luz, no saquen cuenta tampoco de la edad. Pero ya hay luz y hay agua potable recién. Pero sé las necesidades que se tienen y ¿a qué quiero llegar? A que yo tuve la oportunidad de educarme gracias a la educación pública de calidad y gratuita. Y esas oportunidades que yo tuve, que a mí me han permitido llegar hasta aquí hoy, quiero que sean las mismas oportunidades de ustedes, los mismos accesos a la educación pública de calidad y gratuita, para que cumplan sus sueños, queridos jóvenes, para que vuelen libres, para que sueñen, y que el Estado les apoye para que esos sueños suyos se vuelvan una realidad. A mí me costó mucho como mujer salir adelante, como hija de una familia campesina, salir adelante, pero lo logré. Logré obtener mis sueños, educarme y gracias a los créditos educativos pude hacer 2 maestrías. Accedí a una beca y eso me permitió irme educando. Hice una maestría en Madrid. Y por eso me enfoco en darles becas a ustedes también. Porque así como hoy estoy yo aquí pidiendo su voto, así quiero que estén ustedes mañana transformando el destino de la patria, siendo los empresarios, siendo los políticos, siendo los médicos, siendo los maestros, siendo lo que ustedes quieran ser, que escojan sus carreras, que estudien y que transformen las vidas de sus familias, como a mí me permitió transformar la vida de la mía. Así que para eso estoy yo aquí, para decirles que le vamos a devolver el presupuesto a la universidad. Acabo de reunirme con el rector. Acabo de reunirme con el rector y él me indicaba que el presupuesto que tienen por estudiante es de $1.500. Es un presupuesto bajísimo. La media nacional está en 2.300 y ustedes reciben 1.500. ¿Qué significa eso? Que no tienen buenos servicios universitarios, que aquí podrían tener más coliseos, canchas para deportes, hacer congresos, intercambios, laboratorios de investigación. Eso significa esa reducción del presupuesto. Por eso vamos a devolverles el presupuesto y a trabajar en conjunto para fortalecer la educación de toda la gente en el país, sobre todo de Santa Elena. Me quedo pendiente de sus preguntas, decirles que mi compromiso es devolver los $180 millones para la universidad, trabajar en conjunto para fortalecer esta universidad que es de ustedes, que es pública y que debe ser de calidad y gratuita siempre. Voy a otorgar 20.000 becas, también los institutos técnicos y tecnológicos, también la educación virtual, porque muchos no pueden venir hasta la universidad o pueden solo estudiar en las noches y ahí ya es muy riesgoso desplazarse hasta la universidad. Vamos a abrir carreras virtuales para la gente de la ruralidad, vamos a entregarles una tablet para que puedan estudiar y 10 gigas mensuales para que puedan conectarse a internet. Pero no los vamos a dejar solos, los vamos a apoyar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Luisa, por la exposición de su proyecto en torno a la educación. Tenemos una pregunta justamente en este sentido y sobre el eje de educación.
que nos la va a compartir el estudiante Byron Rodríguez. Él es de la carrera de Derecho. Si nos ayudan, por favor. Primero, estimada candidata abogada Luisa González, manifestarle la bienvenida por parte de la unidad y de la comunidad universitaria a esta casa de estudios de todo el pueblo peninsular. Sabemos que la comunidad universitaria es uno de los pilares fundamentales para la sociedad y para la patria. Respecto de lo que usted mencionó sobre la devolución del presupuesto a las universidades, en el año 2019 el presupuesto general otorgado a las IES era de 1.382 millones de dólares. Con la pandemia se hizo una reducción de aproximadamente 117 millones de dólares. Y aunque en el último año, en 2023, hubo un aumento de 17.95 millones de dólares comparado con el presupuesto anterior, es decir, de 2022, que tenía asignado 1.288 millones de dólares, y en este 2023, que se asignó 1.306 millones de dólares, aún no llegamos a la base del presupuesto que se tenía previo a la pandemia. Con todo este antecedente, mi pregunta para usted es la siguiente. De llegar a la presidencia de la República, y haciendo alusión que usted mencionó que va a devolver los recursos, ¿cuál es la estrategia o cuáles son las políticas públicas que va a implementar para cubrir este déficit que se tiene respecto de los presupuestos que se mantenían previo a la pandemia? Muchas gracias. Gracias. La Constitución dice que para la educación se debe otorgar el 6% del PIB. Hasta cuando nosotros salimos del gobierno estábamos prácticamente en 5%, íbamos ascendiendo hasta llegar a ese 6% que manda la Constitución. Actualmente hemos decrecido y estamos en un 4% del PIB. En cuanto a la educación superior, son 180 millones de recortes y eso precariza el acceso a la educación. Eliminaron las becas que vamos a devolver, son 20.000 becas que voy a devolver por un valor de 140 millones de dólares aproximadamente. Créditos educativos a través del IES, que lo vamos a volver a crear y fortalecer. Acuérdense que cuando ustedes accedían a los créditos educativos del IES, si lograban buenas notas, podían pasar a becas y ya no tener que pagar esas deudas. ¿Cómo voy a financiar el presupuesto de educación en medio de un déficit, verdad? Bueno, aquí hay varios mecanismos. Primero, hay subejecución presupuestaria, ahí hay fondos, pero segundo, también hay 2.000 millones de dólares que le deben las grandes empresas al SRI, al Servicio de Rentas Internas. Si las grandes empresas pagan sus impuestos, nosotros vamos a tener los fondos para financiar la educación del pueblo ecuatoriano. Sacaron ahí un programa, era Apadrina una escuela, la ministra de Educación. Señores, nosotros no queremos caridad, queremos nuestros derechos garantizados. No necesitamos que una gran empresa apadrine una escuela y venga a pintarla. Queremos que paguen los impuestos. Si pagan sus impuestos, nosotros tenemos garantizada la educación, pues. Y vamos a ver un caso práctico. El presupuesto de esta universidad son 15 millones de dólares por año. 15 millones de dólares. Debería ser el doble, pero son 15 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto debe el Grupo Novoa al Estado ecuatoriano? 88 millones. Tendríamos pagado 6 años del presupuesto de esta universidad. 6 años. Entonces, la recaudación tributaria, que paguen sus impuestos y nosotros como gobierno nos encargamos de cumplir lo que dice la Constitución y devolverle a nuestros jóvenes la educación pública de calidad y gratuita, devolverles también el presupuesto a las universidades que lo recortaron, devolver los créditos educativos, devolver las becas que fueron enfocadas para las personas de extrema pobreza, para los hijos de las madres solteras que recibían el bono. Eso es lo que está en juego en el Estado ecuatoriano. Además, fortalecer la educación virtual, que como ya les dije, lo vamos a hacer entregándoles también las tablets para las personas de la ruralidad y los gigas de internet para todos los que están matriculados en la universidad pública y estudien en manera virtual. Así vamos a ir superando
la pobreza, rompiendo el círculo de la pobreza y yendo hacia el desarrollo. Solamente con educación podemos salir adelante como país y por eso es uno de los pilares fundamentales en los que voy a trabajar. Gracias. Muchas gracias a la candidata Luisa González. Tenemos otra pregunta y esta pregunta nos la planteará Jimmy Lino, también un joven de la Universidad Península de Santa Elena. Estimada presidenta Luisa González, bienvenida a nuestra provincia de Santa Elena. Mi nombre es Jimmy Lino y hacer la siguiente pregunta, la siguiente interrogante. Como jóvenes estuvimos muy atentos al debate, felicitarla por su excelente intervención y convencernos aún más por qué depositar la confianza en el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Estimada presidenta, escuchamos muy atentos cuando mencionó que googleemos el tema de Manzano, cuando nos mandó a investigar, y nosotros estuvimos muy atentos y rápidamente fuimos a verificar en internet y nos salía justamente que fue ministro del gobierno de Guillermo Lasso y también que fue parte de la Corporación Noboa. Es parte de la Corporación Noboa, gracias por la corrección. Y estuvimos verificando estos temas y el ministro tiene relación con las mafias. Entonces, ahí viene nuestra pregunta. ¿Qué hacer con la corrupción que durante estos últimos años se ha visto en los gobiernos? ¿Qué propone, estimada presidenta Luisa González? Gracias. Mire, cuando hablamos de mafias, esas mafias no solamente están en Ecuador. Cuando hablamos de la mafia albanesa, como es la del exministro Manzano, son mafias que vienen de otros países, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica. Y esto se combate en coordinación con estos países. Para esto yo ya he tenido reuniones tanto con el embajador de Estados Unidos, de Reino Unido, de Europa, acercamientos con el presidente Petro de Colombia, para poder ya ir trabajando previo a asumir el gobierno y saber qué planes hay y la cooperación para poder combatir la violencia, la delincuencia, el crimen organizado. Aquí hay algo importantísimo. Más allá de que siempre ha existido crimen organizado, es la primera vez que en Ecuador el crimen organizado ha infiltrado al nivel del presidente de la República. Y ahí está el informe León de Troya, un informe que lo hizo la policía de Ecuador, de Reino Unido y de Estados Unidos. No es un invento del correísmo, por si acaso. 3 países. Y llegan a concluir que los vínculos de la mafia albanesa llegan al presidente Guillermo Lasso y por eso se dio la muerte cruzada, porque no quiso afrontar el juicio político. El señor Manzano, miren, estas mafias llegan al punto de poner autoridades que liberen los controles para poder seguir su camino. ¿En dónde han encontrado la droga? En los contenedores de banano. ¿Qué pasó desde el Ministerio de Agricultura para abrir esa ruta para la exportación, tráfico de drogas? Quitaron regulación el ministro Manzano. Googleenlo. Quitó regulación. Nosotros teníamos un sistema de trazabilidad, con un sistema informático, donde sabíamos cuántas hectáreas de banano había, cuánto producía esas hectáreas y además los contratos entre el productor y el exportador. Así teníamos mapeado exactamente cuánto se exporta. ¿Pero qué hace este señor Manzano? Gerente del Grupo Noboa. ¿Qué hace? Fue puesto ahí por Guillermo Lasso y por la mafia albanesa de ministro. Quita las regulaciones, aumenta los cupos de exportación de banano y ¿qué es lo que empieza a salir? Droga. Y ustedes lo han visto en las noticias. Contenedores supuestamente de banano llenos de droga, toneladas que llegan a Europa. Y Ecuador es el principal exportador, entre comillas exportador, de droga a la Unión Europea. ¿Pero de dónde nació?
de que esas mismas mafias pusieron un ministro. Y es gravísimo, porque ese ministro es gerente de una de las empresas del grupo Novoa. Es decir, allí hay un vínculo. Y nadie dice nada, y nadie hace nada. Y por eso les dije yo a ustedes, googleen, investiguen. Porque parte del crimen que estamos viviendo, de la inseguridad que estamos viviendo, es por esos vínculos entre grupos de poder económicos y un gobierno que se hace de la vista gorda ante la delincuencia. Aquí lo primero es retomar el control del Estado, de las instituciones, depurar tanto las autoridades en el gobierno como la fuerza pública, y que se vaya un presidente que ha dejado que las mafias se infiltren en el Estado. Tenemos la unidad de análisis financiero y lavado de activos que debe investigar las rutas económicas para saber dónde están lavando y de qué fuentes son. En coordinación, sí, con inteligencia de otros países, y voy a militarizar los puertos para tomar el control de qué se está exportando con escáneres, con tecnología, pero desde el gobierno, a retomar el control del país, de los espacios públicos que son nuestros, a trabajar con los gobiernos locales en la iluminación de los parques, de las áreas que tienen que servir para salir nosotros con nuestros hijos, a retomar esos espacios que son de este país, que es un país de paz. Hoy tenemos un gobierno que mira para otro lado, que deja que en las cárceles graben hasta corridos, porque entregaron todo a las mafias. Voy a retomar el control de las cárceles y del país entero. Aquí se requiere autoridad presente, no ausente. Un Estado organizado, no desorganizado. Gracias. Muchas gracias. Hola. Ok. Muchas gracias, candidata, por su exposición. Ahora vamos a continuar con el desarrollo del eje de economía, porque es importante resaltar que uno de los principales problemas que atraviesan las familias ecuatorianas y también los jóvenes es la situación económica de nuestro país. ¿Cuáles son sus principales propuestas en torno a este eje? ¿Cómo financiar o cómo sacar adelante a este país que cada día se encuentra un poco sumido en la falta de recursos y la desesperación que también agobia a los jóvenes? Queridos jóvenes, hay un déficit, sí, que es déficit, es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado, aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Cómo se superan los déficits? Con crecimiento económico sostenido. ¿Qué hago para lograr ese crecimiento económico? Reactivar la economía, producir más. ¿Cómo produzco más? Inyectando dinero en el financiamiento para las empresas a través de la banca pública, entre otros sectores, generando empleo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a traer 2.500 millones de la Reserva Internacional para poder inyectar a través de la banca pública crédito productivo a baja tasa de interés con la CFN, con Banecuador, para que las empresas puedan endeudarse en un máximo entre 5 y 7%, crédito a baja tasa de interés es fundamental. Banecuador, crédito productivo para pescadores, para agricultores, a una tasa del 5% y condonar las deudas que tienen desde la pandemia. Eso es fundamental, porque tienen una deuda que ya es impagable y no podemos dejar que pierdan sus propiedades por una deuda con el Estado. Así que los vamos a apoyar desde allí. Con la industria, el día de ayer me reuní con las cámaras. Nosotros les vamos a dar el apoyo desde el gobierno con el crédito productivo, con el compromiso de que también ellos contraten más personal. Al producir más, van a contratar más personal, y también el empleo joven. Si la empresa privada contrata a un joven por un año a medio tiempo, ellos pagan la mitad del salario y la otra mitad lo paga el Estado. Y así aseguramos también que ustedes tengan empleo sin necesidad de que les pidan como requisito la experiencia. La inversión pública eficiente empuja al sector privado y reactiva la economía. Vamos a rehabilitar la red vial. La construcción es lo que más encadenamientos productivos genera. Así que vamos a trabajar en 1.000 puntos de la red vial, y eso también es dinero que va a llegar a los bolsillos de los ecuatorianos, porque vamos a necesitar mano de obra. Y eso significa empleo, y así se va dinamizando la economía y poco a poco vamos a ir saliendo adelante. Muchas gracias.
Tenemos en este eje de economía la participación de una estudiante de nuestra universidad, Madeleine Smith, quien tiene una pregunta también para plantearle, candidata. Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Maylin Smith. Para mí es muy importante que se realicen estos espacios, ya que con referencia al CNE el 40% somos jóvenes y es mejor que sea un voto informado como tal. Mi pregunta va referente a que existe un gran déficit de empleo y la pregunta sería, ¿cómo generaría empleo para estos profesionales, ya que la situación del país no es una seguridad para que empresas privadas o empresas internacionales puedan en este caso invertir? ¿Cómo usted garantizaría esta oportunidad para los jóvenes que ya están saliendo de las universidades y tienen su título profesional? Muchas gracias. Ya, para los jóvenes, voy a empezar por allí, lo que les decía hace un momento, el programa Mi Primer Empleo, cerca de 20,000 jóvenes se verían beneficiados en este año y medio, en donde junto con la empresa privada los contratarán sin necesidad de experiencia, en donde pagaremos a medias el salario de cada joven por un año. Lo siguiente es que a través de la Cenecit y el Banco de Ideas vamos a hacer un proyecto en el que ustedes puedan presentar sus iniciativas, se califican esas iniciativas, esos proyectos y les entregamos $5,000 para que emprendan, para que monten un emprendimiento. $5,000 que no son reembolsables, no los tienen que devolver, y si ustedes se asocian, si ya son 5 chicos, son $25,000 según el proyecto que presenten. Y así reactivar y dinamizar la economía con los jóvenes, con los adultos, la generación de empleo. La empresa privada nuevamente, la empresa privada es el gran generador de empleo. Nosotros les damos crédito productivo para que ellos crezcan su inversión, les vamos a apoyar con las oficinas comerciales en otros países, les vamos a apoyar también con los tratados que existen de comercio. En Estados Unidos se está tratando actualmente uno en el Senado, con Reino Unido también me reuní el día viernes. Hay planes de intercambio de productos, abrir esos mercados a nivel internacional para exportar. Si crece la industria, van a necesitar mano de obra y así yo genero empleo. También voy a contratar 2,000 personas del sistema de salud porque nos estamos muriendo, porque no hay un médico que nos atienda y los médicos están en el desempleo. ¿Cuál es la medida? Devolverles a esos médicos que incluso estuvieron en la pandemia, a esas enfermeras, a esos técnicos, su puesto de trabajo y garantizar la vida. Una persona con empleo genera y moviliza la economía local. Pero también a los gobiernos autónomos, a las alcaldías, a las prefecturas, a las juntas parroquiales, que también hacen obra pública y que también generan empleo y dinamizan la economía, les vamos a devolver el presupuesto que es aproximadamente $190 millones que se los quitaron mediante un acuerdo ministerial en este mismo año y que ya dije que mi compromiso es devolverlo, y una reforma a la ley, al COTAD, para que se aumente 2% de la asignación que reciben las alcaldías y las prefecturas desde el Estado. ¿Para qué es ese dinero? A las alcaldías, ese aumento va atado a hacer obra de infraestructura como alcantarillado y también agua potable. Y esto se vincula con la desnutrición crónica infantil. A las prefecturas, para los caminos vecinales y para el riego, para el agro. Para eso va ese aumento presupuestario, eso va a dinamizar la economía, eso va a generar más empleo. Muchas gracias por la respuesta que le ha dado a la pregunta de nuestra estudiante. Tenemos también otra interrogante y quisiera darle el paso a la palabra a Aarón Sánchez, por favor. Tiene una pregunta para plantearle, candidata. Muy buenos días, estimada Luisa González, estimada comunidad universitaria. La pregunta y la interrogante que en este caso me ha surgido es en tema de las comunas, estimada Luisa. En su gobierno, si bien es cierto, en la provincia de Santa Elena e inclusive en Gabao hay diferentes comunas que son atacadas por grupos privados, ¿cómo frenar el avance de estos grupos privados para que no invadan estas comunas que son las centrales en la provincia de Santa Elena? Muchas gracias, esa es una de nuestras preocupaciones principales. Y hoy día también tengo una reunión con las comunas, ya tuve otras en la primera vuelta. Miren, la primera división de poder tiene que ser la división entre el poder privado y el poder público. Porque cuando el poder privado se toma el poder público, hacen y deshacen con el Estado ecuatoriano. Y a esas comunas, como en Gabao,
les están quitando sus tierras de forma ilegal. En cuanto yo asuma el gobierno, tengan garantizado el acceso y el derecho sobre sus tierras comunales, sobre sus tierras ancestrales, que les pertenece a esas comunas y que hoy grandes empresas se las quieren quitar y ustedes saben ya el apellido de esa empresa. Esas comunas son de su gente, históricamente han sido de esos comuneros y nadie puede tocarlas. La ley les beneficia a ustedes, a los comuneros, la ley los protege, pero hoy no están cumpliendo con esa ley y yo haré que se cumpla. Gracias. Gracias, candidata. Hay otro eje importante que forma parte de la estructura de este diálogo y es el eje de seguridad, que no es un tema menor, es un tema que nos preocupa a todos quienes formamos parte de esta sociedad. La inseguridad ha llegado a niveles sin precedentes en la historia del país. ¿Cuáles son las propuestas de Luisa González en torno a este tema de inseguridad que vive el Ecuador? Miren, son 3.000 millones de dólares que le quitaron en el 2019 más o menos a todo lo que es el sector de seguridad. A la policía la dejaron también desarmada, no tienen ya vehículos, no tienen armamento, pero ¿quién sí tiene vehículos y armamento? Son los delincuentes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a invertir 500 millones de dólares en fortalecer la dotación en la fuerza pública. Primero, vehículos, el 60% no funcionan. Vamos a comprar vehículos y motos por un valor de 74 millones. Vamos a comprar chalecos antibalas, armas, municiones, a reactivar lo que es el ECU 911, que el 50% de las cámaras no funcionan, otorgar el presupuesto para que puedan tener combustible y salir a patrullar, porque hoy envían policías a cuidar guayas, por ejemplo, y ni siquiera tienen dónde dormir. Le están pidiendo a las alcaldías que por favor les den un vehículo o un lugar donde darles de comer. Con una policía en esas condiciones no se puede combatir la delincuencia. Lo primero será fortalecer la fuerza pública y lo siguiente, la depuración también de malos elementos con las pruebas de confianza, con la investigación en lavado de activos. Lo siguiente, trabajar en conjunto con la función judicial. Es fundamental que también no exista impunidad. De cerca de 6.000 denuncias, solo el 8% han sido resueltas. ¿Qué significa la diferencia? Impunidad. Que la Fiscalía, que la Corte Nacional de Justicia, que el Consejo de la Judicatura hagan su trabajo y nos garanticen que si hay una denuncia se investigue y que se investigue con profesionalismo, pero que también se llegue a sentenciar como corresponde a un delincuente. Y hay que trabajar en las causas sociales también, porque mucho de la delincuencia común está ligada a la pobreza, a generar empleo, a generar opciones para que los jóvenes vuelvan a las aulas de clase, y ahí vamos a crear también el CIU, el ciclo inicial universitario, como una alternativa a lo que es actualmente el examen de ingreso. Si no quieren dar el examen de ingreso, les queda como opción el ciclo inicial universitario, donde ustedes ya entrarían a la carrera que más les guste y poder empezar a ver las materias relacionadas a esa carrera, porque 35% de la deserción está vinculada a que están estudiando algo que no les gusta. Queremos que los jóvenes ingresen en la carrera de su preferencia. Por eso vamos a crear también el CIU y la asignación presupuestaria para que las universidades podamos trabajar en conjunto y abrir esas carreras, esos ciclos iniciales universitarios. Muchas gracias, estimada candidata, por sus respuestas y sobre todo por la explicación a los diferentes temas que preocupan a los ecuatorianos. Ahora queremos hacerle llegar un obsequio de parte de una de nuestras estudiantes, a quien vamos a recibir en este escenario. Melanie Valverde quiere hacerle llegar un presente para que lo conserve usted.
Muchísimas gracias. Gracias a Melanie. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el obsequio? Muy bello, pero estoy que me muero el calor. Hermoso, para cuando se pone frío aquí, ¿ah? Ok, tenemos La llevo en mi corazón, ¿ah? Vamos a fortalecer la educación pública. Nuestro interés es que ustedes puedan cumplir sus sueños con educación de calidad. Ese es mi sueño, que ustedes puedan cumplir sus sueños. Queremos cumplir un sueño, dice un cartelito. Justamente coincide con lo que menciona la candidata. Queremos cumplir un sueño, no sé de qué se trata. No lo alcanzo a ver, hay otro cartel ahí detrás. A un compañero. A un No, dice compañero. Compañero. Ahorita estoy puesta los lentes, Sí. sí veo. Estos no dictan, por si acaso. Para los que vieron mucho el agente 007. Ahí me toca decirle, miren, Hola, ya a mi edad hola. ya falla la vista. Hola, hola. Muy presente. Muy buenos días, Luisa González, bienvenida. Es un gusto tenerla acá y es un gusto que usted se haya puesto el abrigo de nuestra universidad, de nuestra alma mater. Realmente es un gusto para nosotros, es un sueño realmente tenerla acá. Y como se dice, se cuenta que usted es una mujer de sueños. Es un sueño para nosotros que usted le cante el cumpleaños a nuestro compañero de la carrera de Derecho, el señor César Quimí, que justo hoy cumple años, los mismos años que usted. A ver, ¿dónde está don César? Sí, está acá al frente, sería un Tenemos gusto un que usted Que le pase cante. acá el cumpleañero. Que pase el cumpleañero. A ver. Y el pastel. Gracias. No, por aquí. No, A ver, don César. A ver, venga, chicos. 44, ha sido menor que yo. Ahí fue, ahí fue. ¿Qué más? Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, querido César, que los cumplas feliz. A ver, que sople la vela. Pida un deseo, pida un deseo. Ya sabe cuál es el... Siempre he estado en la revolución del feminismo. Festejado el cumpleañero, ¿ah? Ha sido menor. Gracias, 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 gracias. Gracias. Muchas gracias. Oigan, si se dieron cuenta que vinieron con el pastel, se lo llevaron y no me dejaron ni probar. Ni un pedacito de pastel me brindaron. Es broma, es broma, es broma, es broma. Muchas gracias, muchas gracias. Universitaria de la UPSE, estimada candidata, gracias por haber acudido a este espacio de información para poder fortalecer la democracia ecuatoriana, el voto informado. Su mensaje final a toda esta comunidad presente y a quienes a través de las redes sociales también nos están siguiendo. Gracias. Mi compromiso será fortalecer la educación, que nuestros jóvenes vuelen libres, que cumplan sus sueños, que estudien lo que quieren estudiar, pero también la unidad en el país. Ya no más confrontación, sino a trabajar en unidad para sacar adelante a la patria. Gracias, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Ahora queremos invitarlos a que se pongan de pie, por favor, para hacer una fotografía. Vamos a hacer una fotografía, por favor, con la candidata. Candidata, póngase de este lado.